Tengan ustedes muy buenos días. ¿Ven? Es un gozo, una alegría de poder reunirnos una vez más y de poder estar aquí en la casa de Dios para realmente dar honra y gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. En esta oportunidad vamos a recibir palabra de Dios y para eso quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Muchos ya lo conocen, esta historia. Es una historia que nos va a bendecir mucho a nuestras vidas. Amén. Ya lo han encontrado, me avisan. Amén. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba los pies y lo ungía con el perfume. Señor, bendiga tu palabra, que a través de ella, Señor, Dios mío, vamos a ser bendecidos y mucha gente también va a ser bendecida a través de ella, Padre Celestial. Gracias, Señor, Dios mío. En nombre de Jesús, amén. El tema que le he tomado como título en esta historia, le he puesto salvos por gracia. Realmente no nos merecemos realmente esa gracia, no nos merecemos ese regalo, pero el Señor lo quiere dar a todos aquellos que creen en su nombre y esperan la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen eso, hermanos? Amén. En la trayectoria que siempre Jesús estuvo en la tierra, Él era, por lo que Él hacía, era famoso, ¿no? Por sus enseñanzas. Donde Él iba tenía que hacer un milagro, tenía que sanar, tenía que resucitar enfermos. Realmente era algo maravilloso lo que Él hacía y mucha gente le seguía por lo que Él hacía. Y en esta oportunidad podemos ver acá, en esta historia, que sucedió algo maravilloso, ¿no? Y en esta enseñanza de esta mañana vamos a aprender tres cosas muy importantes. Uno, podemos ver que es la fe. Dos, el perdón. Y tres, la salvación. Realmente acá vemos la historia que nos dice en 36, versículo 36 de San Lucas. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer a su casa. Y Jesús recibe la invitación de este fariseo. Su nombre era Simón. Jesús se fue y se sentó, dice la historia, en casa del fariseo. Nadie se podía imaginar qué es lo que iba a suceder en esa casa. Ni las personas lo que estaban ahí pensaban lo que iba a suceder. Pero sucedió algo extraordinario, ¿no? Vemos que una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que Jesús estaba en casa del fariseo. Dice que la historia que ella, al saber esto, entonces no perdió la oportunidad. Ella se alistó, ella se preparó, ella tuvo que luchar entre sí, dejar su orgullo a un lado, porque realmente no era así nomás una mujer acercarse a un varón. No era prohibido, su ley, su costumbre que ellos podían tener. Pero esta mujer realmente quiso ir al más allá, se sacrificó, dejó el orgullo a un lado y realmente se fue a Jesús. Y no se fue con las manos vacías, dice la historia, sino que se fue llevando un frasco de alabastro lleno con perfume. Y al llegar, al instante de llegar, se postró, dice la historia, a los pies de Jesús. Comenzó, dice, a llorar. Comenzó, dice, a regar sus lágrimas con su lloro. Y con sus cabellos, dice la historia, comenzó a enjuagarlos.
Y no solamente eso, sino dice con el perfume que ella llevó, comenzó a ungir sus pies con el perfume. Y realmente estaba sucediendo algo muy importante en ese entonces. Nadie lo esperaba. El enfoque de Jesús en ese entonces, en ese momento, el enfoque, la gracia, estaba en la mujer, en esta mujer pecadora. Esta mujer realmente, seguramente antes que ella pueda irse, pensó el rechazo, pero realmente cuando uno va con un corazón abierto al Señor, jamás el Señor nos va a rechazar. Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, esperando que alguien realmente venga hacia Él y realmente derrame su corazón. Y acá esta historia nos enseña, ¿no?, que esta mujer hizo esto. Esta mujer se arrepintió, derramó su corazón delante de Jesús. Y a su contorno estaba sucediendo realmente lo contrario, ¿no? Este fariseo y sus invitados que tenía ahí en la mesa, pensaban que Jesús iba a rechazar a esta mujer, pero sucedió lo contrario. Ellos estaban pensando, diciendo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando, ¿no? Que es una pecadora, ¿no? Entonces estos hombres estaban murmurando, estos hombres estaban pensando lo negativo, pero a esta mujer no le importó, no le importó lo que podía pensar la gente de ella, o lo que puede decir la gente de ella. Lo que le importó a ella es venir a Jesús y derramar su corazón delante de Jesús, y lo encontró en Jesús, y Jesús realmente no le echó fuera. Jesús le recibió con los brazos abiertos. Jesús realmente sintió gozo al ver que esta mujer se acercó al Señor. Viendo un ejemplo que realmente nos va a ayudar para poder ver que para poder lograr algo, realmente es un sacrificio. Es un sacrificio. Podemos acá ver y sacar un ejemplo de la mujer samaritana, que ella, dice la historia, que malgastó todo su dinero, lo que ella pudo tener en la enfermedad que ella tenía. Pero un día supo que Jesús iba a pasar por su ciudad. Se enteró y ella se preparó y ella dijo en su corazón, que tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana de mi enfermedad. Entonces Jesús pasó ese día por su ciudad, dice la historia. Pero no, Jesús no solamente pasaba solo, Jesús pasaba con sus discípulos y con una inmensa multitud que la apretaba, que era imposible llegar a Jesús y tocar fácilmente a Jesús. Pero esta mujer, su fe le impulsó a ir a Jesús y logró llegar a Jesús. Quizás no le importó causar malestar a la gente en ese momento de meterse, no sé, de molestar a la gente, pero ella logró alcanzar y tocar el manto de Jesús. Y realmente Jesús sintió, dice la historia, sintió que de él salió poder, dice la historia, poder. Y realmente Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, dice la historia, que se sintió descubierta. Entonces, regresando a la historia de acá, de la casa del fariseo, de esta mujer pecadora, realmente fue un sacrificio. Ella se sacrificó, no para llegar a Jesús, peleó con su orgullo, luchó con su orgullo, y ella realmente se decidió y dijo, no tengo que ir, es mi oportunidad. Jesús está cerca de mi ciudad, tengo que ir. No dejó para mañana. Ese día ella se propuso en su corazón y se acercó al Señor. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros hemos venido al Señor, no es cierto? Alguien nos ha invitado, alguien nos ha hablado de Jesús, pero de una forma u otra forma hemos venido al Señor, ¿no es cierto? No importa qué es lo que hemos hecho, no importa qué es lo que la gente pueda hablar de uno, no importa qué es lo que la gente pueda hablar de nosotros. Lo que importa es lo que Jesús quiera decir hacia nosotros, lo que quiere decir de ti, lo que quiere decir de mí. Eso es lo que importa. Cuando nosotros nos vamos a Jesús, Jesús jamás nos va a echar fuera. Jesús va a estar
ahí para estrecharnos los brazos y abrazarnos y darnos y perdonarnos realmente. Cuán maravillosas son las palabras del Señor Jesús, donde podemos aprender aquí en estas historias, donde Jesús, Él ha modelado para nosotros, ha modelado, y de Él podemos aprender. Jesús dice que debemos aprender de Él, aprender porque eres manso y humilde de corazón. Amén, hermanos. Y vamos a ir viendo otras citas bíblicas. Pueden ir ahí apuntando. En San Juan, en el capítulo 11. Capítulo 11. San Juan, capítulo 11. En el versículo 2 podemos ver que esta mujer se llamaba María. María y Marta vivían en una aldea en Judea. Y Jesús pues se va allá a ese lugar porque supo que su amigo Lázaro ha muerto. Y María baja al encuentro. Dice en el verso 2, dice María baja al encuentro de Jesús. Y ahí dice la escritura, ella fue quien dice lavó los pies de Jesús y quien enjuagó, dice, sus pies con el perfume. Quien ungió sus pies con el perfume. Entonces, esta escritura nos va relatando, nos va enseñando, y acá nos va mostrando el nombre, que esta mujer quien lavó los pies a Jesús se llamaba María. La mujer que desde el momento ingresado a esa casa, dice, no ha cansado, dice, de besar sus pies, de secarle, dice, con sus cabellos y de ungir con perfume. Y por lo tanto, le dice, muchos pecados le son perdonados. Y después de esto le dice una palabra tan maravillosa que muchas veces esta mujer no lo esperaba, que jamás también nosotros no le hemos esperado. Le dice, tu fe te ha salvado y ve en paz. Realmente hay un gozo y una alegría al recibir esto de parte de Jesús. Realmente quizás donde no podamos encontrar esperanza, ni allá ni acá, pero en Jesús lo podemos encontrar, donde podemos recibir. Realmente nuestra alma se goza cuando podemos recibir palabra de parte de Él. Realmente hay un gozo y cuando derramamos nuestro corazón sobre Él, el Señor realmente nos abraza. Realmente nos da ánimo, nos da fortaleza, nuestra alma se fortalece. Y cuán importante es, hermanos, que nosotros como iglesia, como hermanos, tenemos un inicio, todos hemos tenido un inicio. Sabemos que de una forma u otra forma hemos venido al Señor, hemos venido a Dios. Alguien ha tenido que hablarnos, alguien ha tenido que compartirnos la palabra. Pero realmente nuestra fe nos ha impulsado a creer en Dios, a entregar nuestra vida al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Entonces, cuán importante es, amados hermanos, que el Señor es nuestra fortaleza. Él nos va a fortalecer día a día. Crezcamos en el Señor, no nos quedemos ahí. No importa qué es lo que pueda decir la gente, porque a la gente no se lo va a contentar con nada. Tratemos realmente de agradar a nuestro Señor. Que nuestra mirada, nuestros ojos estén en Dios. Que nuestra confianza sea el Señor. Vemos que los tiempos son difíciles en esta tierra, a nuestro alrededor, lo que está pasando. Pero realmente aferrémonos a las cosas de Dios. El Señor siempre va a estar ahí en su palabra para animarnos, para fortalecernos, para animarnos. Y cuán importante es que también esta mujer no se quedó solamente ya ahí contenta con lo que ella recibió, el perdón, y recibió la salvación, sino que podemos ver también en San Lucas 10, pueden apuntarla, lo pueden leer en su casa. En San Lucas 10, en el 39, 40 y 42, podemos ver ahí que Jesús está en casa de María y de Marta. Y vemos que María está atenta a lo que Jesús está compartiendo, a lo que Jesús está hablando en ese momento. Y María escogió lo mejor. Pero vemos que Marta estaba ocupada, no separaba su tiempo para ese momento, ¿no?
cuando se trata de separar ese tiempo, un tiempo para el Señor, o cuando hay un llamado, ¿no?, para reunirnos, yo creo que debemos separar ese tiempo, debemos separar el tiempo. Y aquí vemos que esa mujer separó su tiempo y estaba atenta a lo que Jesús estaba enseñando, a lo que Jesús estaba hablando. Pero Marta vemos que estaba ocupada y todavía le pide, dice al Señor, que lo pueda ayudar su hermana, ¿no? Y ahí vemos que la respuesta de Jesús le dijo: Marta, Marta, estás afanada. Y nosotros, hermanos, cuando realmente haya ese llamado, tratemos de separar nuestro tiempo. Participemos también en nuestras casas e iglesias. Reunámonos, ahí vamos a crecer. Ahí vamos a aprender palabra de Dios. Ahí vamos a ir involucrándonos, vamos a ir visionando. Donde nos dice en Mateo 28:19, ahí nos dice la historia, hay 4 cosas muy importantes que el cristiano debe hacer, que debemos ir a ser discípulos, bautizar y enseñar. Son 4 cosas muy importantes que nosotros no debemos dejar de lado, que siempre debemos estar involucrados. Nos va a costar, es cierto, es sacrificio, es cierto, pues tenemos que hacer la obra de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, regresando al tema, vemos realmente que Jesús hizo una obra muy maravillosa acá en esta casa del fariseo, de Simón el fariseo. Esta mujer no lo esperaba, pero realmente logró recibir, logró derramar su corazón de arrepentimiento delante del Señor, y realmente el Señor perdonó sus pecados, Realmente la gente que está a nuestro alrededor muchas veces va a murmurar, ¿no? Muchas veces va a conocer de nuestra vida, así como mucha gente conoció de la vida de esta mujer. A veces, muchas veces de nosotros, también la gente conoce, se burla de nosotros, pero eso debemos dejarle de lado. Nuestro enfoque debe estar en el Señor. Amén, hermanos. Y también podemos ver otro ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no?, donde podemos ver que para lograr algo es un sacrificio. No es así fácil. Hay un ejemplo más, acá podemos ver del hombre paralítico, ¿no? Él quería realmente, supo que Jesús estaba en la casa, él quería sanidad. Era paralítico, no podía caminar, estaba llena la casa, estaba ahí en el patio y todo, ya estaba llena la gente y era imposible que entren por ahí por la puerta, ¿no? Estaba muy llena de gente. Pero sus amigos, la fe de sus amigos, le impulsaron al hombre paralítico a subir por el tejado y a descolgarle y llegar a Jesús. Y realmente vemos que fue un sacrificio, ¿no? No es así nomás fácil. Por eso nos cuesta, por eso dice el Señor en su palabra que debemos buscarlo en todo tiempo va a ser un sacrificio. Y realmente cuando lo encontramos, cuando lo buscamos realmente, y cuando el Señor nos abraza, cuando el Señor realmente nos motiva, nos orienta, nos exhorta en su palabra, realmente es para bien para nuestras vidas. Y cuán importante nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estemos firmes y enfocados en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Sigamos adelante, hermanos, los ánimos de seguir adelante. Hay mucha palabra de parte del Señor y ánimos que Él siempre nos motiva. Que nos enfoquemos en ello. Les animo a cada uno de ustedes que participen en sus iglesias en casa. Participen en su iglesia en casa. Si aún no están participando, puedan ahí acercarse. Hay líderes que están dirigiendo las iglesias en casa y participen. Eso es muy importante. Eso nos ayuda bastante al crecimiento de nuestra vida espiritual, a ir conociendo más de las cosas de Dios, a ir aferrándonos más de las cosas de Dios. Ahí vamos a participar, ahí vamos a aprender, ahí vamos a ir creciendo en el Señor. Y vamos también a ir involucrándonos en las cosas de Dios, pues. Amén, hermanos. Ir involucrándose en las cosas de Dios. Y eso es bueno.
Y eso es bueno, que la iglesia siempre debe estar motivada, la iglesia siempre debe estar despierta, ir participando, ir estando allá, estando acá, estando ocupados en las cosas de Dios. Yo creo que cuanto más responsabilidad hay, con más amor hacemos para las cosas del Señor. Con más amor, con más esfuerzo y con más cuidado lo hacemos para el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que acá todos, los grupos que tenemos, grupos de consolación, de ministerio de alabanza, de damas, de niños, y todo lo que estamos involucrados en la obra del Señor, yo creo que todo lo hacemos con amor. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Realmente, gracias, hermanos.